Cuando hablamos de la segunda venida, podemos verlo de diferentes vertientes y no me refiero a las escuelas escatológicas. Podemos ser muy técnicos en la explicación y perder la dimensión de soberanía de Dios en relación a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene que ver con la culminación del concepto de la historia judeo-cristiana. La historia lineal que presenta la Escritura, que tiene un comienzo y se dirige a un fin, el cual solamente Dios controla. Esta semana, meditando en qué iba a predicarles a ustedes, me siento y cambio los canales y veo algo. Yo dije, no puede ser. Y fui a un canal en particular y estaban los herederos del negocio de Jesucristo hombre hablando. Lo más que me sorprendía era lo demencial del programa de televisión. Era profundamente alocado, desorbitado, gente que posiblemente fue que dejaron la puerta de atrás del manicomio abierta y salieron todos y formaron una secta. Había una mujer que creo que es la viuda de ese charlatán. Ella se llama Lisbeth, con permiso a Lisbeth. Pero ella ahora es Lisbeth Cristo, no es broma. Y con una cara como si estuviera hablando, yo no sé, del próximo estreno de Star Wars, con una tranquilidad pasmosa, decía, porque yo fui que los creé a ustedes. Y yo decía, pero ¿cómo? Y entonces, antes que ella hablara, había una pareja que estaba cantando un himno a ella. Bueno, era una total locura. Entonces pensaba llamar a algunos de ustedes para que vieran el programa, pero como ya Puerto Rico no es como antes, que usted dice, pon el canal 2. Ya usted llama y dice, ¿cuál es el 2? Pero usted es Liberty. Y me no llamo a nadie, y lo veo yo. Y afirmaba con esa desfachatez que por mí es que tienen que pasar, porque yo soy Lisbeth Cristo. Yo, hermano, perdí 20 minutos de mi vida viendo eso. Y gracias a Dios que mi reacción no fue visceral, sino fue una reacción de reírme. Verdaderamente está el loco suelto. Pero ¿por qué la gente cree? ¿Cómo es posible que se pare ante ti un ser humano vestido en forma normal, una mujer, no sé si vestida de Cres o de Marianne o de JCPenney, o sea, usted ve que no hay una vestimenta, ¿verdad?, fuera de lo común, y con esa misma boca de comer le dice usted que es Cristo? ¿Y cómo hay gente que la sigue? Busquemos segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer los primeros 12 versículos. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y otro objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana que nos permites exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que perdones nuestros pecados, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra y que el Espíritu de Dios convenza a aquellos que son almas de salvación y señale el pecado de aquellos que han sido reprobados por ti para su condenación eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Rey. Amén y amén. Mucha gente es turbada por los Cristos presentes, ¿verdad? Sabemos que esta persona que acabo de mencionar no es la única que dice ser Cristo. Y otros que creen que tienen la capacidad de desatar el día del Señor, otros que son engañados por sus pasiones y emociones y siempre están anunciando la llegada inminente en cualquier minuto de Cristo, y por medio de ese tipo de exposición y predicación engañar a muchos en un evangelio de obras y de legalismo. Eso enfrentaban los de la iglesia de Tesalónica. Por eso el apóstol Pablo en estas líneas les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y lo primero que aprendemos de ese versículo es que la segunda venida de Cristo es un solo evento. Jesucristo viene en gloria y se va a llevar a los suyos. No es que van a haber dos eventos. No es que va a haber un rapto secreto y posteriormente una segunda venida. La Biblia no habla de eso en ningún sitio. El apóstol Pablo es claro. El rapto y la segunda venida es un solo evento. Por eso dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. No es complicada la escatología de Pablo. No hace un confeti de la segunda venida y la divide en 1000 colores. Es un evento único que va a irrumpir en la historia humana. En el versículo 2 el apóstol Pablo le dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ese versículo tiene mucho contenido, hermano. Yo quiero, hermanos, que ustedes no se turben, dice el apóstol Pablo. No quiero que se confundan. Y como hay varias vertientes para esa posible confusión, el apóstol Pablo las menciona. Mire qué interesante.
ni por espíritu. Es la primera que aparece ahí. Y no piense en forma excepcional o extraordinaria. La palabra espíritu, los traductores la han puesto en minúscula. Que su pensamiento, el pensamiento de ustedes, no sea engañado por otro pensamiento. Que nadie los mueva de su pensamiento. Que nadie venga con palabrería, con espíritu, para engañarlos a ustedes. Pero añade el apóstol Pablo, ni por palabra. Que nadie venga con discursos elaborados para que ustedes se muevan de la convicción en la cual han sido enseñados. Ni por carta como si fuera nuestra. Esta me interesa mucho. Porque el apóstol Pablo nos está señalando en ese versículo que ya habían falsificaciones de las cartas de los apóstoles en el siglo I. Que había personas que escribían, perdían su tiempo, se sentaban a engañar y enviaban cartas como si fueran del apóstol Pablo. Siempre ha habido engañadores, ¿oyó, hermano? Siempre ha habido charlatanes, siempre ha habido falsificadores. Y el apóstol Pablo estaba consciente que habían personas que reconocían la autoridad apostólica y el poder que tenía una carta firmada por el apóstol Pablo. Es como todo, hermano. En las subastas pueden aparecer cartas firmadas principalmente en un tiempo, en la historiografía norteamericana, existió mucha falsificación de documentos de la Revolución Norteamericana. Cartas firmadas por Thomas Jefferson, George Washington, buscando esos engañadores tomar ventaja y tomar dinero. Por eso es que empiezan a surgir los expertos en la caligrafía, en el papel de aquel tiempo, en la tinta de aquel tiempo, para clasificar esos documentos como falsos o verdaderos. Nadie venga, dice el apóstol Pablo, con una falsificación de carta a mi nombre. Añade el apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ellos insistían, muchos de estos mentirosos insistían que ya el día del Señor se había inaugurado, que ya el Señor había venido. Por eso añade el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, la segunda venida de Cristo, nuestra reunión con Él, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí fue que se forma el lío. ¿Qué entendemos por apostasía? Apostasía se refiere a abandonar lo que anteriormente tú creíste. Si creías que Cristo había nacido de una virgen, hoy no lo crees. Si creías que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, hoy no lo crees. Si creías que la vida de un niño se tenía que preservar en el vientre de su madre, hoy no lo crees. Si creías que Cristo era el único camino de salvación, hoy no lo crees. Apostatas de la fe. Pero se pregunta uno, ¿qué medida de apostasía, escuche bien, debe existir para pensar que el Señor está cerca? ¿Qué medida, hermano? Porque puede haber apostasía en regiones de la Iglesia de Cristo y en otras no. Por ejemplo, hermano, mira qué ejemplo. En Estados Unidos, las iglesias históricas
en su mayoría son iglesias apóstatas. Le han dado la espalda al Señor, a su palabra. Creen en el aborto, no creen que Cristo es el único camino de salvación, no creen en la segunda venida de Cristo, no creen en la inerrancia de la palabra, no creen en la moral bíblica. Iglesias apóstatas. Y muchos creen, y esto es muy importante, que como la iglesia en Estados Unidos, como si Estados Unidos fuera Israel, está en apostasía, el Señor tiene que estar a las puertas. Pero si miramos al mundo, olvidándonos de Estados Unidos, miles se están convirtiendo en África. Literalmente miles. Miles de creyentes mueren en África por el Evangelio, pero otros miles dejan el Islam por Jesucristo. Miles, en la antigua Unión Soviética, un país ateo, miles están asistiendo a las iglesias y convirtiéndose. El presidente de Rusia proclama los 10 mandamientos como la base moral de Rusia. El día que usted vea a Obama haciendo eso, yo le digo que Cristo viene. Y allí usted ve el presidente Putin, un antiguo agente de la KGB, proclamando a Cristo como el eje de la Rusia postsoviética. ¿Qué llamamos apostasía ahí? ¿Qué refiere el apóstol Pablo como apostasía? ¿Sabe lo que dijo Cristo, hermano? Cristo dijo que los últimos tiempos la maldad y el engaño iba a ser tal, que si fuera posible, engañaría a los escogidos. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pedro? Que el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios. Por eso es que es muy importante que entendamos que aquellos que hablan histéricamente, como ocurría en la iglesia de Tesalónica, que ya el día del Señor ha sido inaugurado, o que pasó esto y mira, eso significa que mañana, no, hermano, porque el mismo Cristo dijo, verán todas estas cosas y todavía no será el fin. Pero añade algo el apóstol Pablo, que es la complicación. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuántas veces hemos oído del anticristo? Oiga, hermano, desde que yo conocí al Señor, a los 15 años, ha habido un concurso, no sé si hay un premio de $100,000 para identificar al anticristo. Pero un concurso, hermano. Algunos creían que era Ronald Reagan. Yo pensé un tiempo que era Ronald Reagan. Porque el nombre de Reagan era Ronald Wilson Reagan. 666. Mire qué tremendo. Y pues con la numerología esa de brujería, a introducirla en la iglesia de Cristo. Otros hablaban de un judío, otros hablaban de un hindú. Todo el mundo buscando identificar como si hubiera un premio, hermano. Pero el apóstol Pablo nos dice que el Señor no va a venir hasta que se manifieste el hijo de perdición. Pero usted se preguntará, pastor, ¿pero vendrá un hijo de perdición? Ahí está la otra pregunta. Porque los intérpretes bíblicos, algunos creen que el concepto del hijo de perdición es una filosofía, el anticristianismo, que todavía no ha llegado a su máxima manifestación. Otros creen que el hombre de perdición eran los Césares, principalmente Nerón. Otros creen, como yo, que tarde o temprano se manifiesta un anticristo. Y le voy a decir por qué, en los versículos adelante.
Mire cómo habla de este hombre de perdición. El versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y otro objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando los reformadores leían este versículo, escuche bien, pensaban en el Papa. ¿Sabe por qué? Porque primero estaban siendo perseguidos por el papado. Pero no era una persecución esa que perdías tu trabajo. Oye, hermano. Te perseguían y te asesinaban. Te quemaban vivo. Y veían al Papa como aquel que se sienta en el templo de Dios y se cree Dios. Por eso los reformadores en su vivencia, hermano, identificaban al papado con el anticristo. Y yo estoy muy seguro, hermano, yo estoy 100% seguro que si nosotros viviéramos en esa época, haríamos lo mismo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo nos habla en el versículo 4 de ese que se sienta en el templo de Dios, podemos relacionarlo con todo aquello que es anticristiano en la historia humana. Por todo aquello que persigue a la iglesia. El Islam que persigue a la iglesia se sienta en el templo de Dios, persigue a la iglesia de Dios. Los gobiernos que persiguen a la iglesia. Pero al mismo tiempo la interpretación bíblica nos puede llevar que aunque hay un espíritu anticristiano, ese espíritu anticristiano prepara el camino para un hombre que aglutinará todas las fuerzas contra la iglesia. Mira el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Mira qué interesante. Ese versículo es muy revelador. Porque nos indica que el apóstol Pablo tocaba todas las bases cuando visitaba una iglesia, ¿oyó? Hablaba de escatología, hablaba de ética, hablaba de predestinación, hablaba de la tumba vacía, de la cruz. Y le dice, ¿y usted no se acuerda? Cuando yo hablaba con ustedes sobre esto, de estos detalles que discutimos, y lo más seguro, perdóneme, así como le digo que los reformadores miraban al papado como al anticristo, cuando Pablo está reunido con la iglesia, le habla de este hombre de pecado y piensan en quién, en el imperio romano, que perseguía a la iglesia, y los césares que se sentaban como Dios para perseguir a la iglesia. Y usted dirá, pues entonces, pastor, si la iglesia del siglo I pensaba en los césares y los del siglo XVI pensaban en el papado, ¿qué nos toca hoy? Y aquí entramos, hermanos, en la importancia que nos dice el apóstol Pablo en estos versículos. Ustedes tienen que leer los tiempos y esperar en el Señor y no entrar en la histeria de la identificación, la histeria de malinterpretar el texto, la histeria de no ver la historia en todo su andamiaje. Mire el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, y versículo 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay que al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, el apóstol Pablo introduce dos problemas adicionales. Número uno, lo que lo detiene. ¿Y qué detiene? La manifestación completa del misterio de iniquidad. Y uno se pregunta, ¿y qué detiene el misterio de iniquidad? ¿Qué es lo que detiene el misterio de iniquidad? Muchas contestaciones se dan a esos versículos. Pero si usted ve a la historia, el Espíritu de Dios ha utilizado la iglesia, escuche bien, y la ley de Dios
para detener la manifestación del espíritu de iniquidad. ¿Y en qué forma, hermano? ¿En qué forma la ley de Dios ha detenido el misterio de iniquidad? ¿Cómo el Espíritu de Dios por medio de la Iglesia y la ley de Dios ha detenido el misterio de iniquidad, hermano? Cuando usted establece fundamentos cristianos, fundamentos en los 10 mandamientos de los gobiernos, de la enseñanza en las escuelas, en los tribunales, a los políticos, usted detiene el espíritu de iniquidad. Dios detiene el espíritu de iniquidad, porque no se puede desarrollar contra la ley de Dios, que es clara. Pero cuando el espíritu de iniquidad quiere derribar la ley de Dios, mediante leyes contra la libertad de expresión, contra la libertad de religión, a favor del aborto, a favor del matrimonio gay, en contra de lo que dice la Escritura, contra la moral cristiana, avanza el espíritu de iniquidad y va a llegar un día, dice el apóstol Pablo, y vamos al versículo 8, que será quitado de en medio lo que detiene el espíritu de iniquidad, y dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquí tenemos un versículo interesante, porque el apóstol Pablo nos dice que ese inicuo va a estar presente hasta la segunda venida de Cristo. Cuando una iglesia apóstata, mire, le voy a decir lo siguiente. Usted sabe que en Estados Unidos, es una maravilla, Estados Unidos es una maravilla, allí todo existe, todo existe, todo existe. Y allí surgió, ¿verdad?, en forma oficial, protegida por el Estado, en los años 60, la iglesia de Satanás. Aquello fue un acontecimiento. Algunas veces le damos importancia a unas cosas. Subió la iglesia de Satanás. Y hermano, ¿qué me importa a mí? Un pobre infeliz que ya se murió. Pero le dieron, ok. Cuando la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, algunas veces hay gente que no nos debe felicitar, aprobó el matrimonio gay y la ordenación de gay, quien lo felicitó fue la iglesia de Satanás. ¿Mí qué cosa? Cuando el mundo felicita a la iglesia, se cumple lo que dice Cristo. Ay, cuando los hombres hablen bien de ustedes. Ay, cuando los hombres hablen bien de la iglesia. El impío nunca va a hablar bien de la iglesia. Los enemigos de la iglesia nunca hablarán bien de la iglesia, a menos que la iglesia se venda como impía. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y no nos enredemos con ese versículo. Satanás no puede hacer milagros. Satanás no puede crear vida. Satanás no puede sanar. La creación de tejidos, de vida, de ADN, le pertenece a Dios. Dios es el único que puede hacer eso, ¿yo? Y Dios no reparte eso como si fuera pan caliente. Eso es una exclusividad de Dios, porque es parte de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, dar vida, crear vida. Por eso Satanás no puede sanar. Satanás no puede crear tejidos. Ah, pastor, que yo conozco, no me interesa lo que usted conoce. Y a Dios tampoco yo. ¿Qué dice la Biblia? Por lo tanto, cuando la Escritura dice que ese inicuo viene con poder y señales y prodigios mentirosos, es que los prodigios y las señales son de apariencia, pero no son verdaderos. ¿Y cuántas veces yo he hablado con ustedes y los estudiantes del seminario?
La primera señal que hizo Moisés frente al faraón, la primera señal fue tirar la vara y se convirtió en serpiente. Y dice la Biblia que vinieron los magos y tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Satanás no tiene capacidad de crear vida, y mucho menos animales. Mucho menos animales, hermano. Imagínate que Satanás tuviera ese poder. Tuviera por ahí un montón de animales. Mire, ¿de dónde salió esto? Bueno, yo he visto unos animales de dónde salió esto. Pero eso aparte. Satanás no tiene esa capacidad. Los magos eran eso, engañadores. Gente que hace truco. Hicieron un truco. Y Dios demostró que él tenía el poder cuando la serpiente de Moisés se tragó a la serpiente truquera de los magos. Ahora, el versículo 10, 11 y 12 lo tenemos que tener bien claro en relación a la segunda venida. ¿Sabe algo, hermano? Como yo le dije a ustedes, la segunda venida tiene dos vertientes: de esperanza y gozo para los elegidos. Jesucristo vuelve y nos viene a rescatar de este mundo y vamos a reinar con Él para siempre. Vida eterna. No va a haber más dolor ni más tristeza. Y Dios enjugará nuestras lágrimas. Dios mismo enjugará nuestras lágrimas. Y como dice el profeta Sofonías, Dios mismo bailará con nosotros en la gran fiesta de los profetas. Ay de aquellos que no creen en Cristo. Apocalipsis dice que los hombres dirán a los peñascos y a las montañas: caer sobre nosotros y cubrirnos nuestros rostros del que viene, porque ha llegado el día de su ira y nadie se podrá sostener en pie. El apóstol Pablo nos dice: y con todo engaño de iniquidad, versículo 10, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tremendo versículo, hermano. ¿Cómo el amor de la verdad? ¿Cómo el amor de la verdad? Dios se hizo hombre. La mayor manifestación del amor de Dios está en el pesebre. Allí en el pesebre, Dios toma cuerpo humano en el vientre de María, la segunda persona de la Trinidad, irrumpe en la historia humana por amor a su pueblo. Y el hombre y la mujer, el joven que rechace a Cristo Jesús, rechaza el mensaje de Dios, es un malagradecido y un impío, dice el apóstol Pablo. Rechazaron el mensaje de amor de Dios por lo suyo. Pero añade, para que veamos la dimensión de la soberanía de Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Usted oyó? ¿Usted oyó de verdad? Los malagradecidos, enemigos de Cristo, Dios les envía a las Lisbeth Cristo, a Mita, a los mormones, a todos esos impíos, testigos de Jehová. Les envía un espíritu de mentira para que crean y se pierdan. Mire el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando hablamos del control de Dios en la historia al principio de este sermón y de la segunda venida, hablamos de que Dios es el creador del tiempo y la historia y es el que va a culminar el tiempo y la historia. Jesucristo volverá al planeta Tierra, dice la Biblia, dice Cristo, a juzgar vivos y muertos. Y todos, grandes y pequeños, dice Apocalipsis, estarán frente al trono de Dios. La Biblia dice que todo juicio ha sido entregado al Hijo.
ese día, Cristo dijo, será el día del lloro y el crujir de dientes. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra eterna sea sembrada en nuestra vida por el Espíritu de Dios. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.